¿Sabe? Uno de los aspectos más interesantes de la teoría de la evolución es que nos está permitiendo entender muchas cosas que pasan con nuestro propio cuerpo. El pasado 24 de noviembre de este año 2009 se cumplieron exactamente 150 años de la publicación del origen de las especies por medio de la selección natural. Un ejemplar de este libro ahora cuesta más de $100,000. El libro se agotó el primer día. Mucha gente ya había oído rumores de que Darwin, en un libro, destruía a la religión de un solo golpe y destruía, que convertía al hombre en simio, que lo demostraba. Fue tanto el morbo que el libro se acabó en un momentito. Lo que descubrió la gente que leyó este libro es que no tiene nada que ver con el morbo, ni es un ataque a la religión, ni mucho menos. El libro de Darwin, ojalá y lo lea, realmente es muy bonito. Es un libro de historia natural. Es un relato de las cosas que ha visto Darwin en sus viajes. Él tuvo la oportunidad de visitar mucho de Sudamérica y desde luego las Islas Galápagos antes de regresar a Inglaterra en el barco Beagle. Años después conjuntó todo lo que exploró, toda la información que sacó de sus viajes y generó este libro que ahora es tan famoso. La teoría de la evolución dice en pocas palabras lo siguiente: dos cosas. Uno, los hijos no son exactamente iguales a los padres. Esto cualquiera lo puede ver. Ni los caballitos son iguales a los caballos de donde nacen, ni los hijos son iguales a los padres, en el caso de los humanos. Siempre hay pequeñas diferencias que a lo mejor no importan. Las caras son diferentes, la forma del pelo, el hecho de que a algunos se les caiga el pelo antes que a otros, por ejemplo. Incluso la forma en la que se digieren ciertos alimentos es diferente de una persona a otra. Tengo un hermano que cierto tipo de alimentos le producen indigestión y esos alimentos a mí no me afectan. Y lo mismo debe pasar con usted en relación a sus padres o a sus hermanos o a sus primos. Primer hecho de la evolución: todos los organismos somos diferentes. Segundo hecho, y este es el importante, las pequeñas diferencias que existen entre los distintos organismos a veces favorecen a algunos. Por ejemplo, si por accidente nace un conejo con piel más blanca que sus hermanos y el conejo vive en el bosque, pues va a ser más fácilmente visible para los halcones y se acabó el conejo. Antes que se alcance a reproducir y a tener mucha descendencia del mismo color, el conejo desaparece. Pero ¿qué pasa si ese conejo nace en el Ártico? El conejo sobrevive. Y los conejos cafés son los que están desapareciendo ahora porque son los que fácilmente pueden ser vistos por los depredadores. Estos dos hechos fundamentales de la evolución son elaborados en el libro. Darwin reconoce que la teoría de la evolución, como él la presenta, tiene varios huecos. Huecos que se han ido llenando con el paso de los años. Había cosas que Darwin no sabía con respecto, por ejemplo, al funcionamiento de la genética. Ni siquiera existía el nombre en aquella época. Darwin entonces ofrece una serie de perspectivas que nos permiten entender mejor qué es lo que está pasando de una generación a otra con los seres humanos. Vamos a suponer que usted pudiera detectar el proceso evolutivo en los seres humanos. Usted podría empezar a editarlo. Podría, por ejemplo, conseguir que las nuevas generaciones de seres humanos nazcan con menos tendencia a contraer diabetes, o nazcan con menos tendencia a contraer enfermedades cardiovasculares, o que nazcan con la capacidad para vivir más de 100 años. Todo eso se antoja posible. ¿Sabe? Ya se detectó el proceso de evolución en seres humanos. Brevemente, estos caballeros de aquí todavía viven en Nueva Guinea y todavía tienen la idea de que cuando una persona se muere y se comen el cerebro de esa persona, adquieren el alma de la persona muerta. Cuando matan a un enemigo, el valor del enemigo pasa a ellos cuando se comen el cerebro, y cuando muere un familiar, la forma de mantenerlo en la familia pues es comiéndoselo. El canibalismo todavía existe, el canibalismo ritual. Bueno, esta gente durante mucho tiempo se estuvo enfermando de una cosa que se llama curú, así le llaman ellos. Es una especie de enfermedad de las vacas locas, pero que ataca a los seres humanos. Hay un cierto tipo de proteína muy particular, los priones, que pueden afectar el comportamiento del cerebro. Las proteínas mismas no están vivas, pero afectan el comportamiento del cerebro de una persona o de un animal sanos. Durante mucho tiempo, esta gente que ha seguido practicando el canibalismo se ha enfermado con frecuencia de curú, pero en los últimos años se ha encontrado que cada vez más y más gente está naciendo con una característica genética que la protege contra el curú.
Hace muchos años seguramente nació por accidente un niño o una niña que tenían esa capacidad. Algún pequeño cambio en la estructura bioquímica de sus cuerpos les permitía defenderse contra esa enfermedad. Esos niños crecieron y tuvieron hijos, al igual que los demás, solo que los hijos de la mayoría murieron de curú. Ellos sobrevivieron y tuvieron más descendencia. Con el paso de los años, más y más gente dentro de esa población humana aislada se ha hecho resistente a esa enfermedad. Eso es exactamente lo que dice Darwin. Uno puede ver el proceso de evolución en seres humanos. Lea el texto para que vea en detalle una de las pruebas más fehacientes de que la evolución es cierta también en nosotros. Festeje conmigo los 150 años de Darwin y nos vemos mañana. Bueno, la próxima semana.